Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles el día de hoy. Vamos a iniciar con el culto del día de hoy. Les pido que me acompañen con sus Biblias al Salmo número 68. Vamos a leerlo, eh, yo aquí en voz alta y ustedes desde sus casas, ya sea en voz alta si gustan o en sus mentes. Salmo número 68. Les voy a dar un momentito para que lo busquen. Salmo 68. Salmo 68 lleva por título El Dios del Sinaí y del santuario. Vamos a leer, dice el versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en ella para siempre. Los carros de Dios cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, Basán, te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata.
esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Bien, hermanos, ahora acompáñenme por favor en sus himnarios, ya sea los que tienen himnarios digitales o están en el grupo de WhatsApp, los himnos que estaremos entonando el día de hoy. Ahora vamos a entonar el himno número 82, himno número 82, que lleva por título Alma bendice al Señor. Les ruego que canten desde sus casas conmigo. Vamos a entonar este precioso himno. Dice así: Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, en los orbes gobierna, y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y salud te sostiene clemente. Tu defensor de todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer una breve oración. Les pido que se inclinen y me acompañen a orar. Señor, te damos gracias en este día por la bendición de poder reunirnos. Gracias por estos recursos que nos provees para hacer posible la reunión del día de hoy. Te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de la predicación de los cantos, del credo, que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendamos a través de ellos, que el día de hoy menguemos nosotros y crezcas tú en nuestras vidas y que te lleves toda la gloria por todo ello. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a leer las preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Vamos a leer la pregunta 15 y 16. Ya conocen la dinámica, lo voy a leer dos veces, pregunta y respuesta. Catecismo Menor de Westminster, pregunta número 15, dice así: ¿cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? La respuesta es: el pecado
por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados, fue el comer del fruto prohibido. Una vez más, la pregunta 15. ¿Cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? El pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. Dice la pregunta número 16. Dice, ¿cayó toda la raza humana en la primera transgresión de Adán? La respuesta dice, habiéndose hecho un pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, toda la raza humana descendiente de Adán, por generación ordinaria, pecó y cayó en él en su primera transgresión. Dice la pregunta 16 una vez más, ¿cayó toda la raza humana en la primera transgresión de Adán? La respuesta dice, habiéndose hecho un pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, toda la raza humana descendiente de Adán, por generación ordinaria, pecó y cayó en él en su primera transgresión. Bien, esas son las preguntas que correspondieron el día de hoy del Catecismo Menor de Westminster. Les pido ahora que me acompañen a leer el Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles. Les pido que lo lean en sus casas conmigo, mediten en él. Dice así el Credo de los Apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bien, hermanos, les pido ahora que me acompañen a hacer otra oración. Vamos a confesar nuestros pecados delante del Padre. Les ruego que inclinen sus rostros y me acompañen a orar. Señor, te damos gracias en este día, una vez más, por esta preciosa bendición de poder reunirnos hoy mediante estos recursos, Señor. Gracias, Señor, porque eres infinitamente misericordioso. Y el día de hoy venimos, Padre, a humillarnos delante de ti y a confesar, Señor, que hemos pecado y te hemos fallado. Te pedimos, Señor, que no te acuerdes más de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que no veas nuestra maldad, que veas a tu Hijo Jesús en nosotros, Señor. Te pedimos que nos hagas crecer, Señor, en fe. Te pedimos que nos hagas ser cada día más como tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos santifiques más y más hasta el día en que tú vuelvas, Padre. Todo esto lo pedimos, Señor, porque tu Hijo Jesús murió en la cruz por nosotros, porque resucitó y está sentado a tu diestra, Padre. Amén. Bien, hermanos, les pido que me acompañen a leer el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo número 30. Crónicas, segundo libro, capítulo 6, versículo número 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 30, dice así: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Amén. Bien, les ruego que me acompañen
ahora con sus Biblias al libro de Deuteronomio, con sus Biblias una vez más, al libro de Deuteronomio capítulo 3. Hemos estado leyendo estos capítulos del libro de Deuteronomio hace ya algunas semanas. Les pido que me acompañen desde sus casas. Deuteronomio capítulo 3. Dice así, lleva como título Israel derrota a Og, rey de Basán. Dice así, versículo 1, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sinodos llaman a Hernón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los Rubenitas y a los Gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán Abot Jair, hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, y a los Rubenitas y Gaditas, que le di Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar salado, al pie de las laderas del Pisga al oriente. Y os mandé entonces, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios
Él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Amén. Ese fue el capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Vamos ahora, hermanos, a entonar un himno más. Les ruego que me acompañen al himno número 588, que lleva como título Fija tus ojos en Cristo. 588. Vamos a entonar. Dice así. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, y aquí yo contigo estoy. Al mundo perdido aprisa, anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la predicación, hermanos. Les ruego que estén atentos. Hola hermanos, qué gusto saludarles. Gracias a Dios que el día de hoy podemos estar reunidos para llevar a cabo el estudio de la Santa Palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo en el capítulo número 8. Hoy corresponderá el estudio a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y estaremos estudiando acerca de la curación del esclavo de un romano, de un centurión romano. Vamos a comenzar este tiempo poniéndolo en oración. Nuestro buen Dios y Padre, agradecemos infinitamente tu misericordia con la cual nos coronas en este día, como para que podamos acercarnos delante de tu trono de gracia, por este camino nuevo y vivo que abrió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para suplicar de ti el oportuno socorro y poder aprovechar al máximo este estudio de tu santa palabra. Nuestro Dios, te pedimos que no sea meramente acumulación de conocimiento,
conocimiento que siempre es positivo, pero sobre todo, Señor, que sea un conocimiento que edifique y transforme nuestras vidas, que por medio de tu palabra tengamos un conocimiento más profundo, más pleno de quién eres tú, cuál ha sido tu gran obra y tu gran amor hacia nosotros, los que por la gracia de Dios el día de hoy hemos creído en ti, y aquellos, Señor Dios, que habrán de creer en ti. Quieras tú usar este mensaje para alcanzarlos, pero sobre todo, Señor, quieras tú glorificar tu santo nombre a través de él. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre Celestial. Amén. Amén. Muy bien, quiero comenzar haciendo una breve pues introducción, aunando, sumando a lo que hablábamos la semana pasada acerca de estos 5 capítulos que conforman esta sección que va del capítulo número 8 al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Como ustedes saben, bueno, pues ya terminamos la sección que corresponde al Sermón del Monte y que personalmente, y espero para ustedes, haya sido de mucha bendición. Pero estos 5 capítulos que vienen a continuación creo que también van a ser de muchísima, muchísima bendición. Lo que encontramos en estos 5 capítulos es una serie de acontecimientos que fueron registrados para presentarlos con un enfoque de tipo temático, no cronológico. Lo quiero repetir. Esta sección de 5 capítulos no obedece a un orden cronológico, sino más bien a un orden temático. Estos eventos fueron seleccionados por el Espíritu Santo, inspirados en Leví, Mateo, como lo conocemos en el Evangelio, para enfatizar ciertos aspectos de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay 4 aspectos que voy a estar en cada sermón recordándoles que aborda esta sección. Número 1, nos habla de su autoridad absoluta sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre la naturaleza misma. Otra cosa que va a estar enfatizando esta sección en el sentido temático es el señorío absoluto de Jesucristo sobre la vida de sus discípulos. Vamos también, en tercer lugar, a observar cuál es el rechazo que sufre nuestro Señor Jesucristo por la nación judía, la nación de Israel, principalmente, particularmente por parte de los líderes religiosos de aquel tiempo. Y también vamos a ver, espero que estemos muy pendientes, de cuál es la recepción en un sentido entusiasta y cálida por parte de los gentiles en lo individual hacia nuestro Señor. Los gentiles van a tener una parte importante en esta sección porque ellos van a llevar a cabo la acción de creer en Cristo Jesús por la operación del Espíritu Santo, como lo sabemos por todo el consejo de las Escrituras, y cómo lo van a aceptar. Esto en contraste con la nación que cada vez va a ser muchísimo más dada a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Bien, como yo les decía, hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 8, ya entrando en materia, que habla acerca de la curación de un esclavo propiedad de un centurión. Acompáñenme por favor con sus Biblias a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este relato también lo encontramos en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 7 versículo 1 al 10 habla precisamente de esto. Yo les animaría a que al terminar este sermón le den una revisada para observar cómo juntos van a complementar información que es importante para verdaderamente extraer de este relato el máximo de edificación.
Muy bien, hay 5 cosas que vamos a hablar en esta mañana acerca de esta porción de la Escritura. Lo primero, el primer punto del que vamos a hablar es el centurión, el estado del esclavo y un ruego cargado de fe. Voy a repetir, el primer punto que vemos es al centurión, el estado de su esclavo y un ruego cargado de fe. Dice el versículo número 5 y 6 de Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Quién era un centurión? Un centurión era el capitán de una centuria. Una centuria era una compañía romana compuesta por 100 soldados. Así que este era un hombre prominente. Era un hombre que seguramente estaba al frente de la guarnición de lo que era esta importante ciudad comercial de Capernaum. Será en Capernaum en donde más adelante nuestro Señor llevará a cabo el llamamiento de Leví, a quien nosotros conocemos como Mateo, y quien fue el que escribió este evangelio. Eso explica la presencia de este personaje en esta ciudad. Ahora, el centurión nos da un reporte, según el evangelio, de cuál era el estado de este criado, de este esclavo, de este siervo. Su estado era deplorable. Estaba postrado con parálisis y gravemente atormentado. Ahora, Mateo nos va a narrar cómo este hombre está presentando una necesidad ajena que en un sentido es una necesidad propia, pero no por lo que uno usualmente pensaría que era la necesidad de este hombre, como era ser servido. Más bien, el Evangelio nos dice que era un muchacho que era muy valorado por este hombre, era muy querido. De hecho, cuando vayan ustedes a Lucas capítulo 7, en el versículo 4 y 5, nos dice que realmente el centurión estaba intercediendo por su muchacho. Ahí no nada más se habla, no nada más se hace referencia a que era su siervo, se habla que era un muchacho cercano a él. Podríamos incluso pensar en términos de las tradiciones de aquellos tiempos que era un chico que quizá habría nacido en el contexto de esta familia a la que pertenecía el centurión. También Lucas nos dice que los ancianos intercedieron por este centurión. Ellos intercedían con él y decían que él era digno de recibir el favor porque amaba a su nación y había incluso edificado una sinagoga para los judíos. Es muy interesante porque no vemos ningún reproche de nuestro Señor, ¿verdad? El Señor no se puso a pensar en que este era un centurión, jefe de una guarnición de 100 soldados invasores de la nación de Israel. Él pudo haberle dicho fácilmente: puesto que representas una nación opresora, nada puedo hacer por ti. O no, el Señor Jesucristo no hizo eso. Tampoco dio estas palabras típicas de la dilación que es tan común, ¿verdad? Veré qué puedo hacer. Ya sabe, ¿verdad? Eso de que, por favor, oras por mí, y decimos, sí voy a orar por ti, pero nunca oramos por las personas. No observamos eso en nuestro Señor. Así es que aquí vemos a un centurión, a un gentil, a un hombre que en un sentido, por un grupo, un segmento de la población judía, habría sido rechazado, quien está pidiendo por la salud de un esclavo que formaba parte, no nada más de la condición de esclavo desde la perspectiva de la ley hebrea, era un esclavo gentil, seguramente menospreciado por muchos de los líderes religiosos de aquellos tiempos. Oh sí, observamos a estos ancianos quienes dan un buen testimonio, pero ya hablaré un poco más acerca de esto. Lo segundo que vemos en este pasaje, mis amados, es la respuesta del Dios encarnado y la respuesta de un centurión regenerado. Segundo punto que vamos a ver en esta tarde es la respuesta del Dios encarnado y la respuesta del centurión regenerado. ¿Qué podemos decir acerca de la respuesta del Dios encarnado? Miren lo que dice en el versículo número 7. Es un versículo verdaderamente, cuando la Biblia hace referencia a Jesús en versículos tan cortos, nos dice tanto acerca de él. Dice lo siguiente: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Esta es una afirmación sorprendente, es concisa, es positiva. En el original griego, este pronombre yo es muy enfático, habla de una disposición pronta para ir. Es como si dijera yo mismo, en este momento. Es como si nos dijera en la actualidad, en este momento, cuenta con ello, yo lo haré. Es tremendo entonces ver cuál es la disposición de nuestro Dios a amar. Nuestro Señor Jesucristo no solamente sanó a gente judía,
como estamos viendo, sanó a mucha más gente y muchas veces sanó a gente que ni siquiera creía en él. Así es que esto es muy interesante, esta disposición del Dios que se hizo carne para obrar en un principio de misericordia y compasión hacia una humanidad caída. Vamos a ver ahora la respuesta de este centurión regenerado. Miren lo que dice en el versículo número 8, y este es un testimonio impresionante de la naturaleza regenerada de este centurión. Versículo número 8 del capítulo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será curado. Recordemos lo que hace un momento referí a lo que hace mención Lucas en el capítulo número 7. Los ancianos se refieren al centurión como es digno. Ahora es muy interesante, porque los ancianos dicen que él es digno y el centurión dice que él es indigno. Esto es maravilloso. Cuando el centurión escucha esta respuesta pronta, dispuesta de nuestro Señor, queda abrumado ante la actitud del maestro. Y de hecho, esta actitud del maestro hace que él se considere indigno. Aquí les quiero hacer, amados hermanos, un comentario muy breve. Usualmente, en el reino de Dios, un digno se sabe indigno. Alguien dijo que el primer paso para ir al infierno es creer que te mereces el cielo. Y también, esa misma persona dijo, aquel que sabe que merece el infierno es el que está a un instante de irse al cielo. ¡Qué impresionante! Lo voy a volver a decir. Usualmente en el reino de Dios, un indigno es aquel que la Biblia menciona como una persona digna. Lo vuelvo a decir, usualmente en el reino de Dios, un digno se sabe indigno. La Biblia dice, y espero que lo recordemos, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es él, pensando en el centurión, quién es él comparado con la encarnación misma de la autoridad? Él se siente indigno porque él sabe que aquel a quien se está dirigiendo tiene la dignidad suprema. Tiene un conocimiento de Dios que naturalmente no tendríamos los seres humanos. ¿Quién es él? Me imagino que está pensando y no es mera especulación. Pero ¿quién es él para que un maestro judío esté dispuesto a desafiar la costumbre de no entrar en la casa de un gentil para evitar contaminarse? Pensemos, por ejemplo, en Juan 18:28, cuando los líderes de Israel, los judíos, llegan delante de Pilato y no entran a su casa porque ese día era día de reposo, era día de celebración solemne, y no quisieron entrar a la casa del procurador romano para no contaminarse. Pensemos en Hechos 10, versículo 28, en donde Pedro, ¿verdad?, hace referencia a que él no considera muy correcto entrar a la casa de un gentil, hablando de esta conversión de Cornelio, y lo vuelve a narrar cuando él está dando el reporte en la iglesia de Jerusalén acerca de la conversión de aquellos que estaban en Jope. Para un hebreo era un asunto muy importante no contaminarse estando debajo del techo de un gentil. Y nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a desafiar esa costumbre. No, Jesús no debe entrar en mi casa, razona este centurión. Ni siquiera debería aproximarse demasiado. Lo único que es necesario para la completa y debida curación de su siervo era que el Señor dijera su palabra. Y luego añade estas palabras en el versículo número 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. No nos equivoquemos. Usualmente podemos pensar que el centurión está poniéndose al mismo nivel que nuestro Señor en términos de autoridad. Es decir, pensamos que Él está pensando en nuestro Señor como alguien sometido, pero ese no es el sentido. Ese no es el sentido de la expresión en el griego. Porque lo que está haciendo el centurión es razonar. Si a mí, que soy un oficial, un humano cualquiera, me obedecen, aunque tengo autoridad y poder limitados,
Y aunque yo mismo estoy sujeto, y eso evidencia su limitación, estoy sujeto a superiores, puedo dar órdenes a mis soldados y estas van a ser obedecidas inmediatamente, no solo por ellos, sino también por mi criado. Por supuesto que este gran Señor, el Mesías esperado de Israel, el deseado de las naciones, es capaz de dar una orden con su boca y que esto se cumpla al instante. Él sabe que cuando el Señor diga, vete a la enfermedad se irá. Y sabe que cuando Él diga, ven a la salud llegará. La pregunta es, ¿de dónde obtuvo este conocimiento el centurión? Es una gran pregunta. Y eso lo sabemos por lo que nos dice otra vez Lucas capítulo 7, que afirma que los ancianos judíos que estaban intercediendo por él argumentaron que les había construido una sinagoga y que amaba a Israel. Recuerden que esos mismos dijeron que él era digno. Esta palabra digno es una manera en la cual estos líderes judíos estaban describiendo un carácter moral intachable en este hombre. Esto es muy interesante porque algunos han tratado de argumentar que este siervo del centurión era un tipo de esclavo sexual, y eso es para empezar, completa blasfemia. Pero en segundo lugar, el hecho de que los ancianos, quienes conocían perfectamente la ley, den testimonio de este centurión como una persona digna, en el sentido de que tenía un carácter moral intachable, nos dice que este hombre que les había construido una sinagoga y amaba a Israel, seguramente también amaba la ley del Dios del pueblo de Israel. Y ahí Dios condena la homosexualidad. Seguramente ellos no llevarían a cabo un testimonio de esta naturaleza si él hubiera sido un practicante de la sodomía. Ahora, también pensemos por un momento, ¿estos ancianos creían en Jesús? Creo más bien que orillados por los favores manifestados por este centurión, se vieron en la necesidad y obligación de ir delante del maestro para interceder por él. Esta palabra digno es pues una expresión para referirse a él como un hombre piadoso, un creyente en la Torá. Por eso digo que el centurión era un centurión que era un bienaventurado, un regenerado, que conocía la Torá y amaba la Torá, amante de la palabra de Dios. Y ahora él podía ver con sus propios ojos a aquel de quien solo había oído. Este hombre identificó en Jesús de Nazaret al Mesías prometido, que había sido prometido no solamente a Israel, sino también a los gentiles. Lo tercero que vemos en este mensaje, en este precioso relato, es cómo Jesús elogia el excelso don celestial de la fe. El Señor va a elogiar el excelso don celestial de la fe que le había sido impartido a este hombre por la palabra que él había escuchado. Mateo 8:10, dice así la palabra de Dios. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, probablemente una multitud, pero además sus discípulos: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es una expresión de sorprendente asombro. La Biblia habla de que el Señor se asombró de otra manera en Marcos capítulo 6, versículo 6, en donde ahí se asombró de la incredulidad de sus paisanos de Nazaret, quienes habían, muchos de ellos, crecido con él o lo habían visto crecer, y que por la familiaridad, por esta idea de que era el simple hijo de José, el simple hijo de María, José por supuesto su padre adoptivo, no pudieron ver en él más que la sabiduría, y el Señor, ante su incredulidad, no hizo muchos milagros en ese lugar. Ahora, observemos también que en esta porción, regresando a Mateo 8, en el versículo número 10, dice que el Señor expresó estas palabras: de cierto os digo. Esta es una expresión que denota solemnidad, que denota mucha seriedad en lo que Él está diciendo. Y de hecho es una adecuada introducción para lo que va a decir a continuación. El Señor nos va a revelar que la fe en este hombre gentil sobrepasaba en excelencia
a todo lo que había encontrado incluso entre los propios judíos. Piénsalo por un momento. Estos judíos eran los privilegiados, pero la mayoría de ellos era incrédulo. Muchos de ellos solamente tenían una fe humana, no salvífica, una fe en la tradición que no había hallado cabida en sus corazones, aunque Jesús sí que halló fe en Israel, como nos dice, por ejemplo, en el capítulo 5, a partir del versículo número 1, que el Señor, subiendo al monte, se sentó y habló a sus discípulos diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Esos discípulos, por cierto, que hemos estudiado ya, que el Señor los califica como de poca fe, en razón de que teniendo gran conocimiento, ese conocimiento no había sido, digamos que, algo que les aprovechare a pesar de ser judíos. Y por eso el Señor lleva a cabo esta expresión. Ahora, como dije, el Señor había encontrado fe entre los judíos, entre la nación de Israel, pero ninguna como este tipo de fe en la que se combinaba un amor afectuoso, en la que se combina esta profunda consideración al impedirle que entre a la casa, ante esta humildad sorprendente de un hombre que tenía poder por parte del Imperio Romano y que se considera indigno, aunque han dicho de él que es digno. Pero sobre todo observamos una confianza ilimitada en la palabra de Dios. El Señor recrimina a los judíos en alguna ocasión y les dice: la generación incrédula y malvada demanda señal. Este hombre ha escuchado algo acerca de nuestro Señor Jesucristo y tiene la certeza de que no es ni siquiera necesario que vaya y lo toque, como hizo con el leproso, sino que con que diga la palabra, su criado será sanado. Esta confianza ilimitada en la palabra de Dios, mis amados, es verdaderamente la evidencia del nuevo nacimiento. Juan, por ejemplo, capítulo 4, en el versículo 46 al 54, narra la historia de un judío que era funcionario del rey Herodes y que no comprendió en el momento en que el Señor le dijo que su hijo estaba sanado, que ese muchacho había sido sanado en ese momento. Juan nos dice que fue hasta el otro día que llega a su casa, que pide reporte a sus criados, que estos le dicen que el muchacho había comenzado a sanar precisamente en la hora en que el día anterior el Señor le había dicho que su hijo estaba sanado. Pero este centurión lo entendió de inmediato. Este centurión, mis amados, es un anticipo de la gran cosecha de los gentiles por la predicación apostólica que veremos durante todo el libro de los Hechos. Y en contraste con una nación de Israel, quien en muchos casos acabó rechazando a este Mesías. Esto es desconcertante. Y no estoy diciendo, mis amados, de ninguna manera que ahora la iglesia solo sería de gentiles. Mis amados, nosotros en la iglesia no enseñamos la falsa teología del reemplazo, que por cierto es una caricatura que han hecho de nosotros como teología reformada. Nosotros no creemos en la teología del reemplazo del pueblo de Israel por la nación gentil o las naciones gentiles. De ninguna manera. Nosotros creemos en una teología de ampliación de la bendición de una nación, Israel, a todas las naciones. Pero es notorio como ya desde los evangelios observamos el rechazo del pueblo de Israel. Lo cuarto que vamos a ver en este estudio, mis amados, es cómo Dios está manifestando la salvación de multitudes de gentiles y cómo hace una seria advertencia a los judíos incrédulos. Vamos a ver la salvación de las multitudes de gentiles y la seria advertencia que nuestro Señor hace hacia los judíos incrédulos. Miren lo que dice el versículo 11 y 12 del capítulo 8 de Mateo. Dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que vemos es la salvación de los gentiles en la Biblia. La Biblia no solamente habla de la salvación de israelitas o judíos
que vino a ser el gentilicio para el tiempo posterior a lo que fue el exilio babilónico. No. Vemos en el versículo 11 que dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El evangelio de Mateo es un evangelio con un fuerte propósito misionero. ¿Cómo termina el evangelio de Mateo? Pues ahí se encuentra uno de los pasajes claves de lo que conocemos como la gran comisión. Y eso lo encontramos en Mateo 28, versículo 19 y 20. Mateo 28, versículo 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que el Señor ya nos está mostrando acá. Pensemos en el Sermón del Monte, pensemos en la manera en la que el Señor presenta esta preciosa predicación, comenzando no por el hacer, sino por el ser. Y resulta que estos que van a llegar a ser los ciudadanos del reino, no solamente son los judíos, no solamente son hebreos, son también de otras naciones de la tierra. Y aquí estamos tú y yo, mi amado hermano, casi 20 siglos después, hablando de esta gloriosa verdad, del cumplimiento de este propósito evangelístico que ya observamos en el Evangelio de Mateo. Este pasaje es una fuerte prueba de ello. Tanto el versículo número 11 de Mateo 8 como los versículos 19 y 20 de Mateo 28. Mateo es el Evangelio de los indignos salvados por el Señor que sí es digno. Gentiles viniendo a Cristo de todas partes, disfrutando de la salvación con los patriarcas. Esto ya había sido anunciado por los profetas, amados hermanos. Ya desde el momento en que el Señor entregó la ley a Moisés, ya había hablado allí de que debían ser de testimonio a todas las naciones, enseñándoles la ley, enseñándoles acerca de este Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, mis amados, que no eran hebreos en el sentido estricto, sino gentiles, porque Abraham, él venía de Ur de los caldeos. Muy interesante. Vamos a ver algunas escrituras en Isaías y en Jeremías solamente para que observemos cómo Dios ya había profetizado cientos de años antes acerca de este glorioso mensaje de la salvación que es en Cristo Jesús para con los judíos, para con los gentiles, perdón. Dice Isaías 2, versículos 2 y 3, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esta no es una promesa acerca del templo que sería destruido en el año 70. Este monte es el monte de la adoración, Sión espiritual, la iglesia de Cristo, a la cual serían convocadas todas las naciones, incluidos israelitas judíos. Miren lo que dice en Isaías capítulo 11, versículo 10. Isaías 11, 10 dice estas preciosas palabras. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, la fuente, el origen de Isaí, padre de David, ancestro de nuestro Señor Jesús, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a las naciones, será buscada por las gentes. Esta es la expresión del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento leemos como gentiles. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Isaías 45, versículo 6. Dice, desde el 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, está hablando aquí de Ciro unos cientos de años atrás, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo.
Aquí vemos entonces cómo está anunciando ese tiempo en el que el nombre de nuestro Señor sería predicado. Isaías 49, versículos 6 y 12. Isaías 49, versículos 6 y 12. Dice el versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Está hablando al Mesías. Y para que restaures el remanente de Israel. Aquí está hablando de la promesa de Dios de un remanente escogido por gracia de entre los judíos que habrían de creer en Cristo. Sigue diciendo, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí el Padre le está haciendo una promesa al Hijo. No solamente habría un grupo de judíos fieles, bienaventurados en el capítulo 5 de Mateo, en ese momento solo judíos, pero ya en el capítulo 8 ya tenemos la muestra de que Dios está comenzando de una manera gloriosa a cumplir con su promesa de salvar a las naciones. Versículo número 12, he aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Isaías 54, versículos 1 al 3. Mira lo que dice. Aquí no está hablando de construir templos. Aquí está hablando de la iglesia. Aquí está hablando de los efectos del capítulo 53, que habla acerca de la expiación que es en Cristo Jesús, el siervo sufriente. Mira los resultados. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Ahí está hablando de su amada iglesia, mis amados hermanos. Isaías 59, 19 dice lo siguiente. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá al enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Dice lo que dice el versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre mí, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Jeremías, quien es un profeta que denunciaba el pecado de los judíos, de los israelitas, dice lo siguiente en medio de la reprensión, en medio del clamor contra su pecado, dice estas palabras, versículo número 18 del capítulo 3. Dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Jeremías 31, 34, para terminar estas lecturas maravillosas que nos hablan de la promesa de Dios, de la salvación multitudinaria de gentiles, dice lo siguiente, Jeremías 31 al 34, Jeremías 31, 34, perdón, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así es que vemos nosotros, mis amados, cómo las bendiciones de la salvación son descritas en este pasaje. Vamos a regresar, por favor, a Mateo capítulo 8. Vamos a observar cómo nos dice este maravilloso evangelio, cuál va a ser la condición de bendición de la que son partícipes los gentiles. Dice así, y os digo que vendrán muchos, versículo 11 del capítulo 8 de Mateo, y digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán
con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Las bendiciones espirituales de las que serán partícipes los gentiles, de acuerdo con la santa palabra de Dios, son descritas acá con el simbolismo de estar sentados con Abraham e Isaac. La realidad es que no es tanto sentado como estoy en este momento, o como podemos estar en la sala de nuestras casas, o cuando pasamos al comedor a disfrutar de nuestros alimentos. Realmente esta expresión es que ellos iban a disfrutar reclinados en un gran banquete, en una mesa repleta de manjares, al lado de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí estamos hablando un poco de lo que eran las tradiciones de aquellos tiempos, las costumbres de los hebreos, y la manera en la que llevaban a cabo el estar a la mesa era estar en divanes, que son, hagan de cuenta, un love seat, con la finalidad de que un solo ocupante esté reclinado, y estos divanes están alrededor de una gran mesa baja, no alta como las que nosotros empleamos, y en donde había, como dije, toda clase de manjares. La idea de aquellos que eran convidados a este tipo de celebraciones era que disfrutaran de la comunión los unos con los otros, pero de manera especial para convivir y tener comunión con el anfitrión. Y esto era una espaciosa sala de banquetes llena de luz. Miren lo que dice el Salmo 23:5, y esta es exactamente la idea que quiero dejar plasmada en sus mentes para que entendamos a qué se refiere este versículo 11 del capítulo 8 de Mateo. Mateo de alguna manera nos remite al Salmo 23 en el verso número 5. Salmo 23, versículo 5. Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así es que la idea es que vendrán gentiles que se sentarán junto con los patriarcas con los que Dios fundó la comunidad del pacto, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes fueron hechas las promesas de la venida del Mesías, a quienes fueron hechas las promesas de este descendiente, el verdadero Israel, nuestro Señor Jesucristo, los cuales estarán a la mesa con gentiles. Gentiles que van a disfrutar de las mismas bendiciones de la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, lo cierto es que no es en este momento en que este centurión hace esta proclamación de fe la primera vez en la que nosotros observamos cómo los gentiles participan de las bendiciones de los judíos. La verdad es que en el periodo de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, observamos que en este periodo de la historia de Israel hubieron muchos gentiles que disfrutaron de estas bendiciones. Pensemos, por ejemplo, en Rahab, pensemos en Ruth, pensemos en Naamán. Esto solamente por mencionar unos pocos casos, pero vemos siempre extranjeros que habían creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que habían nacido de nuevo por la predicación del Santo Evangelio, que todavía no había sido plenamente revelado, sino que progresivamente Dios fue desenvolviendo, desempaquetando en todo ese periodo que conocemos como el Antiguo Testamento, y que era creído también por gentiles. Tenemos noticia de que incluso algunos egipcios y de otras naciones salieron de Egipto con motivo de la liberación que Dios realizó después de las 10 plagas. Así es que aquí vemos estos casos del Antiguo Testamento. Ya no hablemos del Nuevo Testamento. Todo el libro de los Hechos nos habla de esta gloriosa expansión del Evangelio por toda Europa, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso sigue siendo vigente al día de hoy, mis amados, y seguirá siendo una realidad. Aunque nos tengan confinados en nuestras casas, la palabra de Dios seguirá corriendo hasta el punto en que nos hallemos en algún momento en la eternidad, en esta plena expansión de una gloriosa multitud incontable de toda lengua, tribu y nación, para adorar a nuestro Señor, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7:9 nos habla de cómo Dios salvó de todo lugar. Dice así, hablando de esta expresión, ¿verdad? El capítulo 7 nos habla de los 144,000 sellados.
Y nos habla, ¿verdad?, cómo hay 12,000 de cada una de las tribus, y eso se refiere no a judíos solamente, no a hebreos, sino a toda lengua y a toda tribu y a toda nación. Pero así como hay esta idea de que Dios extiende a los gentiles sus bendiciones, también encontramos que hay una seria advertencia a los judíos incrédulos. Regresando a Mateo capítulo 8, en el versículo número 12, el Señor dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Evidentemente la expresión los hijos del reino es una clara alusión a los judíos de aquel momento. Estos judíos que han disfrutado de tantos privilegios, a pesar de todas las vicisitudes, todas las conquistas de las que fueron objeto, todas las vejaciones que sufrieron, ellos eran privilegiados. Ellos, dice el apóstol Pablo, que les redituaba mucho, en gran manera, el ser judíos. Y vemos, por ejemplo, en Efesios 2:12, a esta gloriosa realidad, a estos privilegios que tenían los judíos en relación con la elección de Dios para ser la nación que llevase su palabra a la tierra. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice al respecto. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando de los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Podemos, por una interpretación a contrario sensu, como dicen los abogados, o en el sentido inverso, podemos pensar que en aquel tiempo los israelitas estaban con Cristo, obviamente los creyentes, estaban cercanos a la ciudadanía de Israel. Ellos eran parte del pacto de la promesa, ellos tenían esperanza y estaban con Dios, en contraste con todas las naciones que andaban sin Dios en el mundo. Bueno, pues muchos judíos incrédulos van a ser echados, a las tinieblas de afuera. La idea no es meramente que son echados fuera del recinto, sino que serán echados a la parte más oscura, más distantes de ese espacioso salón inundado de luz. Es un simbolismo. Su rechazo contumaz a gran escala por parte de los judíos de la persona de Cristo tiene funestas consecuencias. Así es que, aunque Dios, por cierto, que no ha desechado a los judíos, porque Él preserva por gracia a un remanente escogido por la gracia, como nos lo dice Romanos en el capítulo 11, no obstante, vemos a una gran cantidad de judíos que eran incrédulos. En resumen, la salvación, mis amados, es para todos aquellos que creen por el don glorioso de la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, sin importar raza, sin importar su nacionalidad, porque Abraham es padre de todos los creyentes. Abraham es padre en sentido salvífico de todos los que creen en el descendiente de Abraham, el verdadero Israel, que es nuestro Señor Jesucristo, porque el origen nacional no hace diferencia alguna. Miren lo que dice, por favor, quiero leerlo rápidamente en Romanos capítulo 4. Espero estén tomando nota de esta enseñanza y bueno, tenemos la ventaja de que va a quedar allí para que puedan ustedes estarla constantemente consultando y pues estudiando con mayor profundidad. En Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12 encontramos esta preciosa escritura. Dice el versículo 10, dice: ¿cómo pues le fue contada? Hablando de la justicia que es por la fe. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así es que los que creemos en Cristo, tanto judíos como no judíos,
tenemos la fe de Abraham y recibimos las promesas de Abraham. Regresando a Mateo capítulo 8, ahí habla de los hijos del reino que serán echados a las tinieblas de afuera. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí se refiere al castigo de estos privilegiados judíos que rechazaron a su rey Mesías. Este llanto no es mero derramamiento de lágrimas. Es más, ni siquiera es unas lágrimas derramadas por pesar por sus pecados cometidos. Tampoco es un tipo de lágrima porque hayan transgredido la ley de Dios y deshonrado a Dios. Tampoco es por una calamidad temporal. No, 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 no. Este llanto habla acerca de una infelicidad inconsolable, interminable, una absoluta desesperanza y una desesperanza eterna. Esto es muy interesante porque recordemos que el libro de Apocalipsis nos dice que será Dios quien enjugará Él mismo las lágrimas de su pueblo en la consumación de su obra. No solamente habrá llanto, habrá crujir de dientes. Esto habla de un dolor agudísimo y una ira frenética que jamás tendrá fin. En resumen, el Señor ha pasado de la salud física a la salud espiritual. El Señor está llamando nuestra atención a un asunto mucho más importante que la curación de un joven, de un criado, de un centurión. Está hablando de algo mucho más importante que la sanidad física. Está hablando acerca de la salvación, la salud del alma. El Señor nos está instando a ser salvos de la justa ira de su Padre. Nos está instando a ser salvos de la destitución de la gloria de Dios. Cualquier demérito de la gloria de Dios, amados, requiere salvación en humanos que han sido destituidos de esa gloria. El Señor Jesucristo nos está instando a vivir vidas que sean para la gloria de Dios. Y finalmente, número 5, Jesús. Algo que aprendemos de este pasaje maravilloso es que Jesús nunca nos defraudará cuando confiamos conforme a su palabra. El Señor Jesús nunca nos defraudará cuando confiamos conforme a su palabra. Versículo 13 del capítulo 8 de Mateo dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo primero que hay que decir es que esto fue dirigido específicamente al centurión. El oficial sabía que no era necesario que Jesús entrara a su casa para llevar a cabo la salvación. Como creyó, así le fue hecho. Jesús sanó al siervo y no entró en su casa. Y debemos ser muy cuidadosos porque no debemos hacer normas generales de situaciones específicas. Muchos toman este tipo de versículos para, entre comillas, reclamar sanidades cuando no son el centurión y están en esa circunstancia concreta. La norma es que Dios actúa conforme a su palabra, conforme vamos conociendo de Él por su palabra. Dios es soberano. Su criado fue sanado en aquella misma hora, literalmente en ese mismo momento. ¿Cómo sabemos que fue en ese mismo momento? Bueno, porque lo está diciendo el propio texto, pero además porque Lucas en el capítulo 7, como ya he mencionado, de los versículos 6 y versículo 10, nos dejan ver que la casa del centurión estaba relativamente cerca del lugar en donde él tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando él llegó, que fue una distancia relativamente corta, el muchacho ya había sido completamente sanado. Pero esa fue una promesa exclusiva para este centurión en razón del conocimiento que él tenía de este Dios. Pero no debemos hacer generalizaciones y pensar que podemos nosotros demandar de Dios una sanidad, porque Dios es dueño de la salud, Dios es dueño de la salvación y Él la da y Él la concede como Él quiere. Esto significa nuestro Dios es soberano. ¿Qué significa entonces para nosotros? ¿Significa que Dios siempre sanará nuestros cuerpos enfermos? No en un sentido, no siempre lo hará, y sí en otro sentido. El enfoque de este pasaje, como ya vimos, pasa de la curación física del siervo, de este centurión, a la salvación eterna. En cuanto al leproso, recordemos que nuestro Señor Jesucristo pudo
y así lo quiso y así lo hizo. El leproso fue curado porque Jesús quiso aquello que podía hacer. En cuanto al siervo del centurión, Jesús también tenía el poder. Así lo quiso y fue curado. Pero es más importante creer en nuestro Señor Jesucristo para tener salud y vida eterna que estar esperanzado en que Él tiene que sanarnos temporalmente en nuestros cuerpos. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda sanar. Dios puede sanar. ¿Querrá sanarnos? Ese es un asunto de su soberanía y su voluntad secreta. A final de cuentas, es más importante la salvación eterna de nuestras almas que la curación temporal de nuestro cuerpo, porque en estas condiciones actuales, la curación de nuestro cuerpo necesariamente es temporal, mis amados hermanos. Dios puede sanar nuestros cuerpos temporalmente, por supuesto, pero no sabemos si esa es su voluntad concreta para cada uno de nosotros en esta vida. Dios, como ya lo dije, es el Señor y dueño de la vida eterna. Dios es el Señor y dueño de la curación temporal de nuestros cuerpos. Y Dios es soberano a la hora de concederla. Y aún si no sanare nuestros cuerpos temporalmente aquí en la tierra, tenemos la esperanza de que en algún día, en la gloriosa resurrección o en su venida, cuando quiera quizá el Señor en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo sea transformado. En ese momento nunca más volveremos a tener enfermedades, pero todo comienza con la salud de nuestras almas. Al final seremos resucitados en cuerpos incorruptibles o transformados en incorruptibles, libres de toda invasión e infestación del pecado, libres de toda enfermedad, libres de todo dolor. Así es que, mis amados, termino diciéndoles esto: confiemos en Dios, quien más allá de que nos pueda sanar temporalmente, nos puede sanar eternamente para la gloria de su santo nombre. Que Dios bendiga su santa palabra. Quiera Dios sanarnos si nos enfermamos, pero Dios no deja de ser bueno cuando no somos sanados. Dios ha sido ampliamente bueno al enviar a su santo Hijo a vivir y a morir por nosotros, para que siendo resucitado y estando sentado a la diestra del Padre, nosotros creamos en Él y podamos tener la salud que permanece, la salud que concede la persona y obra de Cristo Jesús. Mis amados, estamos en tiempos complicados, lo entiendo. En algún momento, como dije la semana pasada, vamos a tener que salir de nuestras casas. ¿Y qué vamos a hacer? Podríamos ser contagiados, por supuesto. Muchos están siendo contagiados en la cuarentena, reservados en sus casas. Quiera Dios sanarnos, pero si no quiere, Dios ha sido bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que tú el día de hoy, si eres cristiano, si has creído genuina y verdaderamente en Cristo, tengas promesa de vida eterna, más allá de una curación temporal, que tiene valor, pero que no se compara con la gloria que es en Cristo Jesús, cuando hemos creído en Él y nuestra vida ha sido resuelta. Confiemos en Él, confiemos en su palabra, no nos desalentemos, nuestro Dios es maravilloso. Y si tú estás oyendo este mensaje, y como yo, y como muchos de los que hemos creído en esta pequeña iglesia reformada Coram Deo, te das cuenta que eres un indigno, mi amado, ven a Cristo. Ven al único que es digno. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele que te perdone. Y quiera Dios bendecirte poderosamente con la bendición que Él prometió a Abraham y que ha sido extendida a todas las naciones, para todos aquellos que creen en Él. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te agradecemos mucho por tu palabra. Nos anima tanto, nos llena de tanto ánimo, Señor, en medio de esta prueba que estamos pasando y que todo indica que experimentaremos en los días futuros. Padre, enfrentamos esta crisis presente y por venir, esperanzados en ti. Tú nos salvaste cuando no te buscábamos. Y ahora sabemos que tu providencia nos hallará en medio de cualquiera que sea nuestra circunstancia, porque tú has sido muy fiel a tu palabra. Por amor de tu nombre harás que andemos en sendas de justicia. Por amor de tu nombre podemos estar confiados en ti. Perdónanos porque usualmente, comúnmente, Señor Dios, perdemos de vista esto en medio de tantos reportes negativos y tantas cosas difíciles. Pero hoy, Señor Dios, queremos meditar en la gloria de tu santo nombre en lo que resta de este día de reposo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias por tu vida eterna. En el nombre de Jesús.
Que Dios los bendiga, amados hermanos. Así es como terminamos este sermón y vamos a continuar con nuestro culto. Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de nuestro ofertorio. Vamos a orar para que el Señor, en medio de esta situación, pues tenga a bien bendecirnos y que pues reciba en Cristo Jesús, por medio de Él, este sacrificio espiritual que son nuestras ofrendas. Ustedes saben, amados hermanos, que tenemos responsabilidades que cubrir, como el pago de la renta, el pago de los servicios. Así es que, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que Él en su misericordia nos está sosteniendo. Así es que vamos a pedirle a Dios que bendiga esta ofrenda. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, agradecemos mucho, mucho que tengas en esta hora la misericordia para bendecirnos y colmarnos con tus favores. Te pedimos humildemente, Señor, que recibas en Cristo nuestras ofrendas, que suban delante de ti, que asciendan como un olor grato y fragante por medio de Cristo Jesús, nuestro buen Señor. Te pido por los hermanos que bendigas sus trabajos, que bendigas la fuente de donde provienen sus recursos y que nos concedas, Dios, en medio aún de las limitaciones, poder dar buen testimonio de ti, dando gloria a tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues solamente a manera de algunos anuncios, pues quiero comentarles que, bueno, nuestros cultos de día miércoles están siendo transmitidos, como ustedes saben, por este mismo medio. Les animo a que nos estemos congregando en punto de las 7 de la tarde de los días miércoles para continuar con nuestro estudio de el Credo de los Apóstoles. Esta semana vamos a llevar a cabo el estudio de del segundo artículo de fe, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. También recordarles que los domingos, entre tanto permanezca la contingencia sanitaria, vamos a mantenernos con sabiduría para llevar a cabo nuestros cultos por este mismo medio. Así es que, por favor, cada domingo a las 11 de la mañana vamos a estar listos para llevar a cabo nuestro culto. Les quiero animar, les quiero recordar, este culto, mis amados, no debemos tomarlo desde la perspectiva de un mero espectador, de un televidente. Entonces, tenemos que participar, cantar los himnos, participar en las lecturas, participar en lo que son las preguntas del catecismo, porque de otra manera no va a ser culto, va a ser simplemente ver, observar cómo otros están llevando a cabo la adoración, y ese no es el sentido. Así es que ruego a Dios, le pido en oración que estemos pues de alguna manera anhelando el tiempo en el que podamos estar juntos. Quiero decirles también que el próximo domingo 26 de abril de este mismo año estaremos llevando a cabo una oración conjunta con nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana Libre de Norteamérica. Les pido por favor que estén pendientes de las instrucciones. La idea es que estemos orando a una misma hora. Vamos a recibir una agenda de oración para que podamos estar juntos orando por los mismos motivos y que de esa manera nuestra oración, como dice la Santa Palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no habiendo otra cosa que tratar, vamos a dar por concluido este hermoso culto, pedirle a Dios que nos bendiga, que nos guarde en esta semana, que nos sostenga con su misericordia, y después de lo cual vamos a llevar a cabo una invocación de una bendición sobre cada uno de ustedes. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, agradecemos mucho que en esta tarde nos hayas concedido la bendición de estar juntos para llevar a cabo el estudio de tu maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, humildemente, que tengas a bien, Señor, llenarnos de tus bendiciones durante esta semana. Líbranos de todo mal, líbranos de los violentos, de los perversos, de los inicuos. Líbranos, Señor Dios Padre, de vivir vidas desatendidas de tu preciosa palabra, que cada día sea una ocasión para estar trayendo a memoria todos tus beneficios, pero no solamente eso, para que vivamos para la gloria de tu santo nombre, que tu palabra ilumine nuestro sendero. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Pedimos por nuestros hermanos enfermos con alguna situación especial. A tu iglesia, Señor, te pedimos que la bendigas en todos los lugares, a nuestros hermanos en la denominación, a nuestros hermanos distribuidos en las iglesias hermanas en la República Mexicana. Sea tu bendición sobre ellos, y no nos atreveríamos a pedir esto, Señor, si no fuera trayendo a memoria la persona, la obra de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, si así lo quieren hacer, y si no, yo voy a llevar a cabo la lectura del mismo. Vamos a leer, o voy a leer a manera de bendición, el capítulo 16 de Romanos, versículo 24 al 27, que dice así: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros,
según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hemos terminado así nuestro culto, amado hermano. Queda ahí en nuestro canal para que ustedes estén constantemente regresando al mismo, escuchando la predicación y sacando mayor provecho de ella. Que Dios les bendiga y les guarde. Estoy a sus órdenes. Ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, cualquier consulta. Y que Dios les bendiga ricamente. Estamos de esta manera despedidos. Que disfruten este día del Señor.